Hay frases que caen en una sala de prensa como una cerilla encendida en un bidón de gasolina, y aquella salió disparada de la boca de Arbeloa justo después del partido de Valencia con la naturalidad peligrosa de quien sabe exactamente lo que está diciendo. No fue un exabrupto ni una provocación barata, tampoco una broma lanzada al vuelo para animar una rueda de prensa moribunda, fue una afirmación seca, directa, con la seguridad de alguien que cree haber visto algo que los demás aún no han querido mirar de frente. Dijo que juegan mejor que Vinicius, y en ese instante se activó el mecanismo perfecto del fútbol moderno, ese que convierte una frase en titular, el titular en debate y el debate en incendio. Para entender por qué esa frase pesa tanto hay que retroceder un paso y mirar el contexto con calma, algo que en el fútbol se hace poco porque la prisa vende más que la reflexión. El partido del Valencia había terminado, las pulsaciones aún estaban altas y el ruido de Mestalla seguía flotando en el ambiente como una resaca sonora. No fue un encuentro cualquiera. No lo son nunca cuando hay intensidad, jóvenes con hambre y un rival que obliga a medir fuerzas de verdad. Arbeloa, que no es precisamente un recién llegado a este circo, habló con la serenidad de quien ha estado en finales de Champions, en clásicos con cuchillos metafóricos entre los dientes y en vestuarios donde el silencio pesa más que los gritos. Y desde esa experiencia soltó la bomba. Cuando alguien menciona a Vinicius en el fútbol español no está hablando solo de un jugador, está hablando de un símbolo, de una bandera, de una figura que despierta pasiones, odios, defensas automáticas y ataques viscerales. Vinicius es velocidad, descaro, regate, también polémica, errores, aprendizaje público y una exposición mediática brutal. Comparar a cualquier jugador o a un grupo con el no es inocente es tocar un nervio muy concreto. Arbeloa lo sabía y aún así habló. Lo interesante no es tanto si tenía razón o no, sino por qué eligió decirlo así, en ese momento y con esas palabras. No dijo que algunos aspectos del juego colectivo eran superiores, no matizó con estadísticas ni escondió la idea detrás de una frase diplomática. Dijo que juega mejor que Vinicius, y esa elección semántica es casi tan importante como el contenido. En el fútbol, decir jugar mejor no siempre significa ser más talentoso, ni más determinante, ni más decisivo. Jugar mejor puede significar entender mejor el juego, moverse con más sentido, elegir mejor cuándo acelerar y cuándo frenar. Y ahí es donde empieza el verdadero debate. Arbeloa lleva años trabajando con jóvenes, observando cómo se forman futbolistas en una época donde el talento se mide en clips de 10 segundos y no en 90 minutos de toma de decisiones. Su mirada está entrenada para detectar patrones, no solo regates. Cuando habla de jugar mejor, habla de interpretar el juego, de ocupar espacios, de saber cuándo pasar y cuándo no, de defender sin balón y atacar sin él. Cosas que no salen en los resúmenes pero que ganan partidos. O los pierden si faltan. El partido del Valencia dejó imágenes de un equipo que, sin nombres rutilantes ni focos constantes, ejecutó un plan con disciplina y convicción. Movimientos coordinados, presión medida, ayudas constantes y una lectura del ritmo que no suele verse en equipos jóvenes. No fue fútbol de fuegos artificiales, fue fútbol de engranaje bien aceitado. Y eso, para alguien como Arbeloa, vale oro. Porque sabe que el talento sin estructura es como un coche de carrera sin volante, muy rápido, sí, pero destinado a estrellarse. Aquí es donde Vinicius entra en escena no como persona, sino como arquetipo. El jugador desequilibrante, imprevisible, capaz de decidir un partido en una acción y desaparecer en 5. El que necesita libertad, espacios y confianza total. Vinicius es un futbolista que rompe esquemas, pero también exige un ecosistema que lo sostenga. Cuando ese ecosistema falla, su juego se resiente y el ruido alrededor crece. Arbeloa no estaba juzgando al brasileño como individuo, estaba comparando dos formas de entender el juego, y lo hizo con una frase que sabía que iba a doler. La reacción no se hizo esperar. Redes sociales ardiendo, tertulias improvisadas, exjugadores opinando desde el sofá y aficionados divididos entre la indignación y el aplauso. Algunos leyeron la frase como un ataque directo, otros como una verdad incómoda. Porque el fútbol también es eso, un espejo donde a veces no gusta lo que se ve reflejado. La pregunta no era si Vinicius es mejor o peor, sino si el fútbol ha empezado a valorar demasiado el destello individual y a olvidar el peso del colectivo. En España, país de centrocampistas y de control, esta discusión no es nueva. Durante años se ensalzó el juego asociativo, la pausa, el pase corto, la inteligencia posicional. Luego llegó una ola de admiración por la velocidad, el desborde, la potencia física. Vinicius es hijo de esa ola, pero también de un club que históricamente ha vivido cómodo en el caos controlado. Arbeloa,
Formado en esa misma casa, conoce las virtudes y los riesgos de ese enfoque. Por eso su frase no fue improvisada. Fue una declaración de principios. Hay quien dice que comparar a un equipo con un jugador es absurdo, y no les falta razón desde un punto de vista estrictamente lógico. Pero el fútbol nunca ha sido solo lógica. Las comparaciones exageradas sirven para provocar reflexión, para obligar a afinar el oído. Arbeloa no estaba diciendo que 11 chavales de Valencia sean mejores individualmente que Vinicius. Estaba diciendo que su manera de jugar al fútbol, entendida como sistema, es más completa, más madura, más acorde a lo que considera el juego bien jugado. Y eso, en el fondo, es una crítica a una tendencia. Porque el fútbol moderno ha caído muchas veces en la trampa del highlights. Se valora lo que se puede recortar y subir, lo que se puede repetir en bucle. El pase sencillo que rompe líneas no es viral, el desmarque inteligente tampoco. El regate imposible sí. Arbeloa lleva tiempo alertando de esto, aunque no siempre con frases tan explosivas. Lo ha dicho en charlas, en entrevistas más largas, en conversaciones menos amplificadas. Pero esta vez eligió el altavoz máximo. El partido de Valencia fue el detonante, pero el mensaje iba más allá. Hablaba de formación, de cómo se educa al futbolista joven, de que se premia y que se corrige. Un jugador que intenta 3 regates y falla 2 suele recibir aplausos si el tercero sale bien. Uno que elige siempre la mejor opción, aunque no sea la más vistosa, rara vez aparece en portadas. Arbeloa está en el bando de los segundos y no lo oculta. Esto no significa que desprecie el talento individual, ni mucho menos. Sería ridículo viniendo de alguien que ha compartido vestuario con algunos de los jugadores más desequilibrantes de la historia. Significa que cree que el talento debe estar al servicio del equipo, no al revés. Y cuando no lo está, el juego se resiente. Vinicius ha demostrado que puede ser decisivo cuando entiende esto, pero también ha mostrado las grietas cuando se desconecta del colectivo. Esa dualidad es parte de su proceso, y señalarla no debería ser un sacrilegio. La polémica también revela otra cosa, la dificultad que tiene el fútbol para aceptar críticas internas. Arbeloa es de la casa, conoce el club, su ADN y su entorno. No es un outsider buscando atención. Precisamente por eso sus palabras incomodan más. Porque vienen de alguien que no necesita demostrar nada, que no está construyendo una carrera mediática a base de frases virales. O al menos no lo estaba, hasta ahora. Si ya estás enganchado a esta historia y te interesa entender el fútbol más allá del ruido, dale al botón de suscribirte, porque aquí no nos quedamos en el titular fácil. Y lo que viene va a remover todavía más ideas cómodas. El debate se desplazó rápidamente hacia la comparación directa, algo inevitable. ¿Es justo decir que juegan mejor que Vinicius? ¿Qué significa exactamente jugar mejor? Algunos analistas intentaron llevarlo al terreno estadístico, comparando pases completados, pérdidas, duelos ganados. Otros se fueron al plano emocional, defendiendo al brasileño como si estuviera siendo atacado personalmente. Pero la esencia del mensaje se perdió en muchos casos, sepultada bajo la necesidad de tomar partido. Arbeloa, por su parte, no reculó. No pidió perdón ni matizó en exceso. Aclaró, sí, explicó su visión, pero no desdijo la idea central. Eso también dice mucho. En un entorno donde el miedo a la reacción suele domesticar los discursos, mantener la posición es casi un acto de rebeldía. O de coherencia, según se mire. El Valencia, mientras tanto, siguió con su camino, ajeno en parte al ruido externo, pero consciente de que algo había cambiado. De repente, ese equipo se convirtió en ejemplo, en referencia, en arma arrojadiza en debates que iban mucho más allá de ellos. No es fácil cargar con eso, sobre todo cuando se trata de jóvenes que aún están construyendo su identidad futbolística. Pero también es una oportunidad, la de demostrar que el juego colectivo todavía tiene voz. En el fondo, esta historia habla de una tensión permanente en el fútbol, la que existe entre el brillo individual y la solidez colectiva. No es una guerra nueva, ni exclusiva de un país o una época. Cada generación la vive a su manera. La frase de Arbeloa es solo el último capítulo de un libro que se escribe desde que alguien decidió que 11 personas podían perseguir un balón juntos. Vinicius seguirá siendo Vinicius, con sus virtudes y sus defectos, con sus noches gloriosas y sus partidos frustrantes. El Valencia seguirá formando jugadores, intentando competir con menos recursos y más ingenio. Arbeloa seguirá opinando, porque forma parte de su naturaleza. Y nosotros seguiremos discutiendo, porque el fútbol es conversación, desacuerdo, pasión. Lo importante es no quedarse en la superficie. Entender que una frase no siempre es lo que parece,
que detrás de una comparación hay una idea más profunda, que decir que alguien juega mejor no siempre es decir que es mejor, y que el fútbol, cuando se mira con un poco de perspectiva, ofrece debates mucho más ricos que un simple quién es mejor que quién. Dale una vuelta a esto la próxima vez que veas un partido. Fíjate en los movimientos sin balón, en las decisiones que no salen en la repetición. Pregúntate qué es jugar bien para ti. Y si este tipo de reflexiones te están despertando algo, suscríbete al canal, porque aquí no venimos a adormecer a nadie. El final de esta historia no está escrito, porque el fútbol nunca se cierra del todo. La frase de Arbeloa quedará como una de esas citas que se recuerdan, se sacan de contexto y se rescatan años después. Vinicius tendrá nuevas etapas, nuevas versiones de sí mismo. El Valencia seguirá produciendo partidos que, con suerte, obliguen a repensar dogmas. Y quizá dentro de un tiempo miremos atrás y entendamos que aquella frase no fue una provocación, sino una invitación a mirar el juego con otros ojos. Porque al final, más allá de nombres propios y escudos, el fútbol va de eso, de cómo se juega, de cómo se entiende, de cómo se vive. Y cuando alguien se atreve a decirlo en voz alta, aunque incomode, merece al menos que se le escuche antes de sacar el hacha. Y eso, en un mundo de ruido constante, ya es casi un acto revolucionario. Y escuchar verdad implica detenerse en los matices, en aquello que no cabe en un corte de 10 segundos ni en un tuit incendiario. Implica preguntarse qué lleva a un exfutbolista, formado en uno de los entornos más exigentes del mundo, a verbalizar algo que sabía que iba a incomodar. No es una cuestión de valentía gratuita, sino de convicción. Arbeloa no habla desde la nostalgia ni desde la superioridad moral, habla desde la observación diaria, desde el entrenamiento, desde el error repetido que se corrige o no se corrige según la cultura que lo rodea. Cuando dice que juega mejor, está poniendo el foco en el cómo y no en el quién, en el proceso y no solo en el resultado, en la suma y no en el destello. Eso, en un fútbol cada vez más polarizado entre ídolos y villanos, es casi un lenguaje extranjero. Estamos acostumbrados a evaluar el juego desde el impacto inmediato, desde la jugada que levanta al público del asiento o lo hunde en el sofá. Pero el impacto sostenido, el que se construye a lo largo de 90 minutos, es menos evidente y, paradójicamente, más decisivo. El Valencia que Arbeloa tenía en mente no es un equipo perfecto, ni mucho menos infalible. Comete errores, sufre desconexiones y paga la inexperiencia en momentos clave. Pero hay una idea reconocible, un hilo conductor que se mantiene incluso cuando el partido se ensucia. Y eso, para alguien que ha vivido el fútbol de élite, es una señal clara de buen trabajo. No se trata de romantizar la pizarra ni de convertir el orden en dogma, sino de entender que el talento florece mejor cuando sabe dónde apoyarse. Vinicius, en este marco, representa el desafío constante a ese equilibrio. Es el jugador que rompe el guión, que desobedece con éxito cuando todo está bien y queda expuesto cuando el entorno se descompone. Arbeloa lo sabe porque lo ha visto desde dentro, porque ha compartido vestuario con perfiles similares y ha comprobado cómo la línea entre el genio y el caos es más fina de lo que parece. Su comentario no busca reducir a Vinicius, sino elevar el debate sobre qué se espera de un futbolista en el contexto colectivo. También hay una lectura pedagógica en sus palabras, casi didáctica, un mensaje indirecto para entrenadores, formadores y responsables de cantera. Una advertencia suave pero firme sobre el riesgo de construir jugadores que saben hacer mucho con el balón pero poco sin él. El fútbol moderno exige interpretar espacios, entender tiempos y asumir responsabilidades defensivas sin que eso se viva como un castigo. Jugar bien, en ese sentido, es una actitud tanto como una habilidad. La incomodidad que genera esta visión dice mucho del momento actual. Vivimos en una era donde cuestionar a una estrella se percibe como un ataque personal, donde cualquier matiz se simplifica hasta quedar irreconocible. Arbeloa ha puesto el dedo en esa llaga sin anestesia. No para provocar una guerra de bandos, sino para recordar que el juego es más grande que cualquier nombre propio, y que proteger al fútbol de su propia caricatura es una responsabilidad compartida. Hay algo casi irónico en que la polémica gire en torno a una frase que, en otro contexto, habría pasado desapercibida. Hace años, hablar de jugar mejor se entendía como una aspiración colectiva, no como una comparación ofensiva. Hoy, el lenguaje está cargado de susceptibilidades y cualquier palabra se analiza como si fuera un veredicto final. Arbeloa ha decidido no adaptarse del todo a ese clima, y eso tiene un precio, pero también un valor. Al final, lo que queda flotando en el aire no es si Vinicius es mejor o peor, ni si el Valencia tuvo un partido brillante o simplemente correcto. Lo que queda es la pregunta incómoda sobre qué tipo de fútbol queremos premiar,
¿Qué mensajes enviamos a quienes están aprendiendo el oficio y que entendemos realmente por jugar bien? Esa pregunta no se responde con un titular ni con una estadística aislada. Se responde con tiempo, con análisis y con la valentía de aceptar que a veces el espejo devuelve una imagen que no nos gusta. Y ahí, justo ahí, es donde la frase de Arbeloa encuentra su verdadero sentido. No como sentencia, sino como detonante. Como una piedra lanzada a un lago aparentemente tranquilo para ver hasta dónde llegan las ondas. Porque el fútbol, cuando se mira más allá del ruido, sigue siendo un juego profundamente complejo, y quien se atreve a recordarlo, aunque incomode, está aportando algo más que polémica. Está aportando perspectiva. Y esa perspectiva no nace de la nada. Se construye con años de observar lo que funciona y lo que fracasa cuando se apagan los focos. Arbeloa no habla desde la teoría pura ni desde la nostalgia del exjugador que cree que todo tiempo pasado fue mejor. Habla desde la práctica diaria, desde el entrenamiento repetido, desde la corrección constante de pequeños gestos que, sumados, definen a un futbolista. Por eso su frase tiene más capas de lo que parece a simple vista, y por eso también resulta tan incómoda para un ecosistema que prefiere respuestas simples. Cuando se mira con lupa, el concepto de jugar bien que sobrevuela sus palabras no tiene nada de abstracto. Se manifiesta en detalles concretos, casi quirúrgicos. El lateral que no sube por inercia, sino cuando el interior ya ha fijado. El extremo que entiende que su función no es solo desbordar, sino cerrar una línea de pase cuando el equipo pierde el balón. El delantero que presiona con sentido, no por correr más, sino por correr mejor. Ese tipo de comportamientos no generan aplausos inmediatos, pero sostienen al equipo cuando el partido se tuerce. En el Valencia que Arbeloa señala como ejemplo hay una insistencia clara en esos fundamentos. No es casualidad, es una elección. Se prioriza que todos entiendan el juego desde una lógica común, incluso a costa de limitar, al menos en apariencia, la libertad individual. Para muchos aficionados eso suena a fútbol encorsetado, a pérdida de magia. Pero la paradoja es que esa estructura es la que permite que la magia aparezca cuando tiene sentido, no como un recurso desesperado. Vinicius, por contraste, simboliza el talento al que se le permite romper el molde. Y eso no es un error en sí mismo. El problema surge cuando ese molde roto se convierte en la única referencia. Arbeloa no cuestiona la existencia de futbolistas así, cuestiona que se conviertan en el estándar aspiracional para todos. Porque no todos pueden vivir de la excepción. La mayoría necesita reglas claras, automatismos, un marco desde el cual crecer. Hay también una lectura ética, aunque se hable poco de ella. Jugar bien implica asumir responsabilidades incluso cuando no se tiene el balón, incluso cuando el foco está en otro. Implica entender que el éxito individual está ligado al colectivo, no solo cuando se gana, sino sobre todo cuando se pierde. Ese aprendizaje es incómodo, porque obliga a renunciar a protagonismo. Y en un fútbol cada vez más personalizado, esa renuncia cuesta. La reacción airada a la frase revela hasta qué punto se ha desplazado el eje del debate. Se defiende al jugador como si fuera una marca, como si cualquier crítica fuera una amenaza a su valor de mercado o a su estatus simbólico. Arbeloa, en cambio, habla como entrenador, como formador, no como gestor de imagen. Para él, el mayor riesgo no es que alguien se ofenda, sino que se normalice una visión incompleta del juego. También hay que entender el peso de quien pronuncia la frase. No es lo mismo que lo diga un tertuliano buscando ruido que alguien que ha vivido el fútbol desde dentro, que ha sido parte de equipos donde el talento convivía con una disciplina férrea. Arbeloa fue un jugador que nunca destacó por su brillo individual, pero sí por su fiabilidad, por su comprensión del sistema, por su capacidad para hacer exactamente lo que el equipo necesitaba. Esa experiencia marca una manera de mirar el juego, y también una manera de valorarlo. En ese sentido, su comentario no es solo una comparación puntual, es casi una reivindicación de un perfil históricamente infravalorado. El futbolista que no acapara portadas pero sostiene al equipo. El que no decide con un regate, pero evita un gol con una mala decisión que nunca llegó a producirse. Decir que eso es jugar bien es, en el fondo, devolverle dignidad a una forma de entender el fútbol que ha quedado relegada al segundo plano mediático. Por eso la frase resuena más allá del partido concreto. Porque toca una fibra profunda, la de qué historias queremos contar sobre el fútbol. Si las que giran siempre en torno al héroe solitario o las que reconocen el valor de la construcción colectiva. Arbeloa ha dejado claro de qué lado está, y lo ha hecho sin rodeos, sin suavizar el mensaje para hacerlo más digerible. No es una postura cómoda, ni pretende serlo. Es una invitación a mirar con más atención, a no confundir espectáculo con calidad,
ni impacto con comprensión. Y en un entorno donde todo se acelera y se simplifica, detenerse a explicar esto ya es, de por sí, un acto casi contracultural. Porque jugar bien, en el sentido más profundo del término, sigue siendo algo complejo, exigente y, para algunos, peligrosamente subversivo. Y esa supuesta subversión no tiene nada de revolucionaria en el sentido estridente de la palabra, es más bien una resistencia silenciosa frente a una corriente que empuja en dirección contraria. Arbeloa no está proponiendo cambiar las reglas del juego, está recordando cuáles son, o al menos cuáles fueron concebidas para ser. El problema es que, con el paso del tiempo, esas reglas no escritas se han ido diluyendo entre métricas de impacto, contratos publicitarios y la necesidad constante de generar relato. En ese contexto, decir que alguien juega mejor no por lo que hace con el balón, sino por cómo se comporta sin él suena casi a herejía. La incomodidad aumenta cuando se entiende que esta visión no es romántica ni conservadora, sino profundamente pragmática. Los equipos que sostienen una idea colectiva clara suelen competir mejor a largo plazo. No dependen tanto del estado de ánimo de una estrella ni de la inspiración puntual. Tienen un suelo reconocible, una base desde la cual crecer o, al menos, no desmoronarse. Arbeloa habla desde esa lógica, la de quien sabe que el fútbol castiga la improvisación permanente y premia la coherencia, aunque tarde en hacerlo. Hay un matiz importante que a menudo se pierde en la discusión, y es la diferencia entre libertad y abandono. Un jugador como Vinicius necesita libertad para ser determinante, pero esa libertad no puede confundirse con ausencia de responsabilidades. Cuando Arbeloa señala que otros juegan mejor, está señalando precisamente ese equilibrio. No se trata de apagar al talento, sino de integrarlo en una estructura que lo potencie sin desproteger al resto. Eso exige madurez, tanto del jugador como del entorno que lo rodea. El Valencia que aparece en este discurso no es un ejemplo idealizado, sino funcional. No se le pide que sea brillante, se le pide que sea coherente. Que sus jugadores sepan qué hacer cuando el plano falla, que no se descompongan cuando el rival aprieta, que no dependan de una acción aislada para sentirse vivos en el partido. Esa autosuficiencia colectiva es la que Arbeloa valora, porque es la que permite competir de verdad más allá del marcador puntual. También hay una crítica implícita al espectador moderno, aunque no se diga en voz alta. Nos hemos acostumbrado a consumir fútbol como quien consume una serie, buscando momentos cumbre, giros de guión, protagonistas claros. El juego, sin embargo, no funciona así. Está lleno de transiciones grises, de decisiones pequeñas, de errores corregidos a tiempo. Arbeloa invita a mirar ahí, a entrenar la mirada para apreciar lo que no es inmediatamente espectacular. Y eso requiere paciencia, algo escaso en estos tiempos. La frase, entonces, actúa como un filtro. Quien se queda en la superficie se enfada, quien profundiza empieza a entender. No es una provocación para dividir, sino una prueba para separar lecturas rápidas de análisis más serenos. En ese sentido, Arbeloa no necesita que todos estén de acuerdo con él. Le basta con que la conversación se eleve un poco por encima del ruido habitual. Hay además un componente de responsabilidad generacional. Quienes hoy forman y entrenan están moldeando el fútbol de mañana. Los mensajes que se lanzan, incluso los más polémicos, influyen en cómo los jóvenes interpretan el juego. Decir que jugar bien es algo más que desequilibrar en el uno contra uno es plantar una semilla. Quizá no germine de inmediato, quizá pase desapercibida, pero queda ahí, latente. Por eso el debate no se agota en Vinicius ni en el Valencia. Ellos son solo los nombres propios que permiten encarnar una discusión mucho más amplia. Una discusión sobre que se valora, que se enseña y que se celebra. Arbeloa ha elegido ser incómodo para abrir esa grieta y ha asumido el coste que conlleva. No busca consenso rápido, busca reflexión duradera. Y en ese punto, cuando se despoja la frase de su envoltorio polémico, queda una idea simple pero exigente. Jugar bien no es solo hacer cosas difíciles, es hacer bien las cosas necesarias. No es brillar cuando todo acompaña, es sostener al equipo cuando no. No es ser el centro del relato, es entender que el relato funciona porque muchos aceptan no serlo. Eso es lo que Arbeloa estaba señalando, sin adornos innecesarios, sin pedir permiso. Puede gustar o no, puede compartirse o rechazarse, pero ignorarlo sería perder una oportunidad rara en el fútbol actual, la de detenerse a pensar. Y en un deporte que vive acelerado, pensar sigue siendo el gesto más radical de todos.